A reading from the book Lectura of del libro del Levítico. the Lord said to Moses, El Señor dijo a Moisés y Aarón: if someone has skinned cuando alguno a tenga scab una on a inflamación, pustule una or a white, erupción o una which mancha en la appears to be piel the sore of y se le leprosy, produzca la lepra, he shall be brought to será Aaron llevado the ante priest, el sacerdote Aarón or to one of the priests o who has cualquiera visited de him. sus hijos sacerdotes. If the man is leprous Se trata and de un hombre unclean, con lepra the priest shall y declare es him impuro. unclean El by sacerdote raising lo up the sore declarará on his head. impuro de lepra en la cabeza. The one who bears El the que haya sore of sido leprosy declarado enfermo de shall keep lepra his garments rent andará and his harapiento head bare, y despeinado, and shall muffle his con beard. la barba He rapada shall cry out, y gritando: unclean, unclean, impuro, impuro. as long as the sore is on him. Mientras le dure la He shall lepra, declare himself seguirá unclean. impuro. Since he is in fact Vivirá unclean, solo he shall y dwell apart, tendrá su making his morada abode outside the camp. fuera del campamento. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. A reading from the first Lectura letter of de St. la primera Paul carta to del the apóstol Corinthians. San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, whether you eat or drink cuando coman o beban or whatever you do, o hagan cualquier otra do cosa, everything háganlo to the todo glory of God. para gloria de Dios. Avoid giving offense No den motivo de to the Jews escándalo a los or judíos, Greeks,
ni a los or the church griegos, of God. ni a la iglesia de Dios. Just as I try to please Por mi everyone parte, and yo everywhere, procuro contentar en not todo seeking a my own todos, benefit, no buscando mi but propio that of bien, the many, sino el de that they ellos, may be saved. para que todos se Be salven. imitators of me Sigan mi ejemplo, as I am of como Christ. yo sigo el de Cristo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. A reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. A leper came to Jesus. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. With pity, Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, said to diciendo, him, I do will it. quiero, Be clean. queda limpio. The leprosy left him La lepra immediately. se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Then warning him Él lo sternly, despidió encargándole severamente, he said to him, no se lo digas a nadie, but go show your pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. The man went away, Pero cuando se fue, publicized the empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, so that it was de impossible modo que for Jesús Jesus ya to no enter podía the town. entrar abiertamente en ningún He pueblo. remained outside and Se desired quedaba people fuera en kept descampado coming to him. y aún así acudían a él de todas partes. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The readings for sixth Sunday in Las lecturas de este sexto domingo de tiempo ordinario tienen que ver con una condición de la piel que se le llama in our own lepra. time, En leprosy nuestra is propia commonly época, known la as lepra Hansen's comúnmente se disease. conoce como la enfermedad de Hansen. However, in the Bible, the Sin term embargo, en la leprosy Biblia la applies palabra to lepra various different aplicaba a skin conditions diferentes other tipos than de condiciones Hansen's de la piel, disease. aparte de la enfermedad As de we can see Hansen. from the first Y reading como from podemos ver de la Leviticus, primera lectura de Moses had Levítico, specific la ley de Moisés instructions tenía concerning the instrucciones healing of específicas people acerca afflicted with this de el condition, manejo de and personas how the con esta priest should condición conduct the y rite of cómo el purification. sacerdote debía llevar a cabo el rito de Though God
purificación. Y por aquellos que contraían la enfermedad, para ellos se convertía en una forma de muerte en vida. No tanto porque la persona probablemente iba a morir de ello, sino porque tenían que vivir separados del resto de la comunidad, fuera del campamento. Y el sacerdote estaba encargado con examinar a las personas con tales condiciones durante un periodo de 7 días y tomaba su decisión basado en los síntomas. Si la persona determinaba tener lepra, tenía que usar ropajes desgarrados, llevar el- la cabeza descubierta y el cabello desordenado, e ir gritando, estoy contaminado. También tenía que vivir fuera de la sociedad. Si se encontraba la enfermedad en un ropaje o en las paredes de una casa, estos objetos también tenían que pasar por una purificación ritual o ser destruidos si no se podían purificar. Y estas regulaciones naturalmente llevaban a una percepción entre algunos en el pueblo de Israel de que la lepra debía ser un castigo por el pecado. A pesar que esta no era una idea compartida por todos los israelitas, algunos pensaban de esa forma. Después de todo, en el libro de los Números, capítulo 12, la hermana de Moisés, Miriam, contrae lepra porque habla en contra de Moisés, el ungido del Señor. Por lo tanto, en las mentes de algunos de los israelitas parecería que aquellos afligidos con lepra habían sido castigados por algo que habían hecho. Los leprosos no solo sufrían de los efectos de su condición, sino también enfrentaban separación de su comunidad, familia y amigos, y la posibilidad de ser juzgados pecadores, incluso si no habían hecho nada que mereciera su aflicción, o por lo menos no eran peores pecadores que los demás. Los leprosos realmente eran marginados sociales en su época. Así pues, la primera lectura crea la escena para el encuentro entre Jesús y el leproso en el Evangelio según San Marcos. El leproso que se acerca a Jesús probablemente ya ha sufrido de los efectos físicos y sociales de la enfermedad durante varios años. Habría sufrido la separación, la falta de contacto humano, la ausencia de comunidad y el estigma social de ser marcado como pecador. Y noten que el leproso no pide a Jesús que lo sane de su aflicción, simplemente reconoce que Jesús tiene el poder para limpiarlo. Parece que la preocupación principal de Jesús es ser declarado limpio para poder ser restaurado a su comunidad. Quizás hubiese estado dispuesto a vivir con la condición física si significara que podía ser restaurado como miembro respetado de la sociedad. Sin embargo, mientras que los síntomas de su condición permanecieran físicos, la ley le impide disfrutar de su estatus social pleno. Y cuando Jesús ve al leproso y escucha su petición de ser limpio, el texto dice que Jesús se compadece, o sea, tiene compasión por el pobre hombre. En otras palabras, no le grita al hombre que se aleje de él, ni lo juzga ni lo acusa. Más bien, ve el estado de miseria en que está este hombre y se compadece para hacer lo que puede para ayudarle. Cristo no ha venido a añadir a las cargas de los pecadores, quienes ya están cargados con sus pesados y la separación que acompaña a ello. Ha venido a sanar y a restaurar lo que ha sido perdido a través del pecado. El catecismo habla de la compasión del Señor en el párrafo 1503, cuando dice que la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus muchas sanaciones de todo tipo de enfermedades son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. Cristo no considera a la persona pecadora como una persona malvada, sino como alguien que es bueno, porque han sido creados por Dios, pero necesitan sanación. Así como la lepra es un mal físico, el pecado es un mal espiritual.
Cristo no tiene nada más que compasión hacia los pecadores, así como un médico tiene compasión hacia sus pacientes. No condena a sus pacientes por su condición. Desea su salvación y sanación, no su condena. Desea bendecirlos, no maldecirlos. Y en el mismo párrafo en el Catecismo dice más adelante, el amor preferencial hacia todos los que sufren, a través de ello Jesús llega a identificarse con ellos. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos. Cuando los cristianos encuentran personas que sufren de cualquier forma de enfermedad o aflicción, ya sea física, mental o espiritual, la respuesta debe estar inspirada por la respuesta de Cristo. Debemos compadecernos más prestamente en lugar de sentir ira, temor o deseo de venganza o retribución. Los santos en la historia de la Iglesia han sido modelos de virtud cristiana en este sentido. Se han visto llevados por el amor de Cristo a establecer diferentes ministerios dedicados a todas las obras corporales y espirituales de misericordia, para que los que tienen hambre reciban comida, los que no tienen techo o hogar, los ignorantes reciban una educación apropiada, los enfermos reciban cuidado y los débiles o los pobres reciban la ayuda necesaria. Los cristianos buscan toda oportunidad para buscar a aquellos que sufren en cualquier manera y tratar de encontrar formas de aliviar ese sufrimiento o proveer el apoyo necesario para esa persona. Si el sufrimiento no puede ser aliviado. Y creemos que con Cristo, ninguna persona está más allá de la redención. Y un maravilloso ejemplo moderno de cómo los cristianos pueden ayudar a aquellos que son considerados marginados sociales, lo encontramos en un programa en Los Ángeles que se llama Bon Boy Ministries, establecido por el padre jesuita Gregory Boyle en 1988. El padre Boyle había sido párroco a finales de los 80 en la iglesia Dolores, un lugar donde había la concentración más grande de actividad pandillera en la ciudad entera de Los Ángeles. Entonces había 8 pandillas en guerra unos contra otros, y la violencia había cobrado las vidas de muchos jóvenes. Y el padre Boyle se inspiró a fundar Homeboy Ministries porque tenía que sepultar a esos muchachos muertos por la violencia pandillera. Al comienzo fundó una escuela y un programa de empleos y trató de encontrar negocios locales dispuestos a contratar personas convictas de delitos mayores, pero no podía reunir suficientes. Esto llevó al establecimiento de negocios, como una panadería, donde ex pandilleros tenían la oportunidad de alejarse de su antigua forma de vida y empezar a ganarse la vida honestamente, con un verdadero empleo honesto. Y algunos de los servicios, gracias a las donaciones, incluía por eliminación gratis de tatuajes, manejo de casos, consejería laboral e incluso alguna capacitación laboral. Mantenían una política de puerta abierta, de manera que incluso aquellas personas que decidían irse de Homeboy Industries siempre eran bienvenidos a regresar. Nunca había una actitud de te marchas y nunca vuelves. Y en promedio, más de 10,000 expandilleros en Los Ángeles cada año iban a Homeboy Industries para hacer un cambio positivo en sus vidas. Muchos terminaban con una familia y un hogar propio y una carrera exitosa. Es el programa más grande del mundo de ayuda para expandilleros. En tanto que las personas involucradas en las pandillas usualmente son desdeñadas en la sociedad como marginados, como leprosos de la sociedad. Las personas como el padre Boyle miraban a tales personas y veían su valor y dignidad inherentes y su potencial como hijos de Dios. Dice que no se unían a las pandillas porque veían algo positivo, sino porque estaban escapando de algo horrible. En lugar de
avergonzarlos o desdeñarlos, les mostraban el amor de Cristo y les ayudan a ver que hay algo mucho más grande para ellos que puede traerles mayor alegría. He operates by inviting them to something better Los invita a algo mejor, rather than shaming them for en doing lugar wrong. de avergonzarlos por hacer algo equivocado. And as Jesus was unafraid Y to reach así como out and Jesús touch no the tenía leper and miedo heal him, de estirar la mano y tocar so al we leproso Christians para are called sanarlo, to reach out to the nosotros los outcast cristianos estamos llamados a extender la mano a los marginados sociales and bring them the y healing a power of llevarles el compassion. poder de sanación del amor de Cristo. And I think our Holy Father, Pope Y Francis, creo que gives a Santo well Padre, el Papa homily Francisco, lo expresa bien en based una on this homilía passage que da from Mark. sobre este pasaje The del church was Evangelio según ready San from Marcos. the time of the Council of Jerusalem La forma de la to Iglesia desde la institute the época way del of justice, Concilio de Jerusalén the siempre ha way of sido el camino de mercy, Jesús, healing, and el saving. camino de la misericordia y This does restauración. not mean underestimating Esto the no quiere dangers of decir letting wolves into the fold or desestimar el turning peligro criminals into de friends of los fun. lobos que van al Giving rebaño, the sino wounded physician recibir with al Hijo courage and pródigo, discipline, sanando las heridas, rolling up our sleeves estar and not standing dispuestos a by poner las watching manos a la this obra y world no quedarnos en suffering. los márgenes mirando pasivamente el The sufrimiento will of del the cuerpo, del church mundo. is not to condemn anyone El for camino de la eternity, Iglesia no es condenar a but to nadie pour para toda out la all eternidad, of God's mercy sino on ofrecer all those el who bálsamo de la ask for it misericordia de Dios a and todos sincerely. aquellos que lo piden con corazón The sincero. way of the church is precisely to leave her El four camino de la walls Iglesia es behind precisamente dejar and sus go out 4 in search of those paredes who are atrás far. y salir en búsqueda de aquellos que Those son essentially on the distantes, outskirts of aquellos life. esencialmente en los márgenes de la vida. It is to adopt fully Eso God's own es approach, adoptar to plenamente follow the master who el said, enfoque de "Those who Dios, are quien well siguió, have no need of the physician, quien dice, but those who are sick. no son I have los come sanos to los que call tienen not necesidad the del médico, righteous, sino a los but the enfermos. He sick." venido a buscar no a los justos, sino a los So may pecadores. we open our hearts Abramos pues to see nuestros the presence of corazones Christ in everyone, para ver la presencia de especially the poor Cristo en and cada persona, outcast, those especialmente on the los margins. pobres y los And look marginados. not on their sin, Y miren no su but on pecado, their God-given dignity, sino su dignidad so that we dada might por help Dios, them to para become que what podamos they are called to ayudarles be, a ser quienes saints in the deben kingdom. ser santos en el reino de los cielos.